Bien, es la 1 de la tarde con 16 minutos y vamos con Jesús Esquivel, corresponsal de medios mexicanos en Estados Unidos, escritor de libros básicos. Ya viene uno muy bueno que se llama Los Cárteles Gringos, pero ¿qué le platico y qué le detallo, si usted sabe, de Jesús Esquivel, nuestro compañero? Él dice que tecleador. Bueno, tecleador Jesús Esquivel, buenas tardes. Don Julio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, Jesús, ¿usted qué dice? ¿Cómo le va en estos tiempos tan complicados y tan agitados? ¿Cómo va viendo Estados Unidos y su nuevo gobierno, Jesús? Pues creo que lleno de fantasías, lleno de acciones judiciales que están interviniendo para poner un alto a esta vorágine de órdenes ejecutivas que está firmando Donald Trump y que todos los días lo está haciendo en la Casa Blanca. Julio, creo que son momentos interesantes para ver la evolución que tiene este país, que como dice Trump, va a dejar una historia como la que nunca se ha tenido en el planeta. Ya veremos qué ocurre con Donald Trump, porque todo lo exagera y lo lleva a ya no sé qué potencia. Todo lo que hace es nuevo, todo lo que hace nunca se ha visto, todo lo que hace es ejemplo para el mundo entero. En fin, es Donald Trump. Jesús, varios rubros son los que están sobre la mesa. Te propongo, podemos irlos viendo de uno por uno. En lo migratorio, ¿qué opinas? ¿Cómo ves todo lo que se ha acordado entre México y Estados Unidos con la guillotina encima, el amago de los aranceles y finalmente este acuerdo, 10,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera, una referencia no muy precisa de Estados Unidos presuntamente de hacer un esfuerzo para controlar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México? ¿Cómo ves ese tema migratorio, Jesús? Pues mira, creo en primer lugar hay que dejarlo claro, Donald Trump está cumpliendo promesas al electorado que lo regresó a la Casa Blanca con estas redadas masivas que todos los días se están llevando a cabo. No sé si logre eh, sacar de Estados Unidos a los millones de inmigrantes indocumentados, especialmente empezando con los que tienen antecedentes penales o están en prisiones, que incluso algunos de ellos están siendo llevados a la base militar, perdón, que tiene Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Han sido 8 los que ya llevó en vuelos militares el Pentágono y ha sacado también a otros a la India, que esto no tiene mucho eco en México. Pero mira, yo no veo un acuerdo, más bien veo un arreglo temporal entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos para evitar estos aranceles. Pero aquí déjame marcar algo, Julio. Supongo que tú en tu programa lo has machacado muy bien. Me parece que el gobierno de México jugó sus cartas de una manera ejemplar, sin hacer mucho ruido, sin decir qué quería hacer, tomando en cuenta otra cosa, un elemento muy importante que jugó un papel significativo en estas conversaciones que tuvo Trump con la presidenta de México y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Las presiones empresariales dentro de Estados Unidos, las presiones del sector agrícola de su país, las presiones de las empresas medianas y pequeñas, de las cámaras de comercio, de inversionistas y sobre todo de Wall Street de Nueva York, que le estaban advirtiendo imponerle un arancel a México y crear una guerra comercial y de impuestos entre las tres naciones de la región norteamericana, sería ponerse la soga al cuello. Ahora creo que por eso el gobierno mexicano jugó muy bien sus cartas. Desplegar a 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, ¿qué más da, Julio? Para evitar la debacle económica. Si de por sí ya estamos militarizados, esa fue la herencia que le dejó Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora bien, ¿por qué decía yo que no lo veo como un acuerdo todavía? Porque están negociando y los mensajes que enviaron tanto la presidenta de nuestro país como Trump fue a sus plataformas electorales, a su ciudadanía, porque la presidenta de México omitió la palabra acciones antimigratorias con los elementos de la Guardia Nacional desplegados, habló del compromiso de Estados Unidos para detener, como ya mencionaste, el flujo de armas de Estados Unidos a nuestro país. Y bueno, Trump, por su parte, omitió este último aspecto y sí habló de que la Guardia Nacional estaba para detener no solo el tráfico de drogas
ilícitas, especialmente las manufacturadas con fentanilo, sino también para detener al flujo de inmigrantes indocumentados. Hay un hecho claro: desde que llegó Trump y empezaron a llevar a cabo las redadas, ha disminuido el cruce de personas que intentan llegar sin documentos a los Estados Unidos. Eso es un hecho. Jesús, y en el terreno del combate al crimen organizado hay una retórica cuasi bélica de la primera línea de ataque de la administración Trump, que son muy claros en señalar abiertamente. Bueno, la Casa Blanca en un comunicado habló de la intolerable alianza de cárteles con el gobierno federal mexicano abiertamente. Ha habido episodios que han sido insuficientemente esclarecidos. Un vuelo de un avión recolector de información electromagnética, se dijo que no en el espacio aéreo mexicano, sino el internacional de libre tránsito, pues, y el paso en las inmediaciones también del lado donde está Baja California, Sinaloa, de embarcaciones, buques de guerra. ¿Qué tanto percibes que avanza la retórica y acaso el emplazamiento operativo amenazante en acciones directas contra los cárteles mexicanos? Pues mira, creo que a raíz de que Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en la prensa de México hemos caído en el error de escandalizar a quienes nos escuchan, señalando básicamente que Estados Unidos está a punto de llevar a cabo operaciones militares dentro del territorio de nuestro país. Mencionaste la retórica y te voy a dar un ejemplo de por qué es retórica la designación y que creo Donald Trump no va a materializar las acciones que le indican las leyes, no su orden ejecutiva, las leyes de actuar contra el terrorismo internacional. Primero, porque tendría que designar a las armerías y a los fabricantes de armas de su país como copartícipes de ese terrorismo, del narcoterrorismo, porque son los que proveen el armamento que empodera a los cárteles mexicanos. Y en segundo lugar, pues no va a hacer nada en contra de las instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos que coadyuvan en el lavado de dinero procedente de las drogas en su país. Está clarísimo que, por ejemplo, en las remesas hay dinero del narcotráfico, no que envían los paisanos, ojo, sino que los narcotraficantes no desaprovechan las oportunidades financieras que hay de enviar hasta $10,000 de Estados Unidos a México sin que te pregunten el origen. Digo, los narcos son más inteligentes que las autoridades financieras y que el propio gobierno federal de cualquier país en el sentido para sacar adelante su negocio. Retórica, ¿por qué? Porque este lunes fui a la Casa Blanca, Julio, y como todo la estrategia de prensa ha cambiado, Pete Navarro, o Peter Navarro, como quieras, este asesor de Trump en comercio internacional, estaba dando una conferencia de prensa. Y pues yo le pregunté, y tú me dirás si es retórica, yo le dije que si bajo la designación del presidente Trump a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y con el documento en el cual se habla de los aranceles cuando firmó la orden para supuestamente imponerlos y que luego se congelaron un mes, señalaba lo que acabas de decir tú, esta alianza intolerable, y que si bajo esas circunstancias y realidad se consideraba al gobierno mexicano como patrocinador del terrorismo. ¿Sabes qué me respondió? No, dime. No, Que esas dime. preguntas retóricas estaban fuera de lugar. Ahora yo soy el retórico. Y Ah, se super ándale, enojó y paró la conferencia de prensa. ándale. Por eso te digo que es retórica, no las va a cumplir Donald Trump. O sea, ya dejó ahí la designación, pero actuar como le marcan las leyes no lo va a hacer. Ahora, en materia migratoria está clara la criminalización bélica, porque están utilizando estas palabras para etiquetar a los inmigrantes indocumentados, criminales. Y además están señalando una invasión. Ahora, atacabos. Trump firmó una orden ejecutiva para declarar emergencia nacional por el asunto migratorio en la frontera con México. Lo firmó el 20 de enero. Bajo esas circunstancias, ¿qué le permiten las leyes? Utilizar al ejército, a la Guardia Nacional, federalizarla, que depende de los estados, para en algún momento
detener esta invasión y a estos criminales. No se ha descartado la posibilidad de que invoque el acta de insurrección que data de 1807. La Casa Blanca lo ha dicho que lo va a hacer. ¿Y eso qué le permitiría? Utilizar al ejército y a la Guardia Nacional para llevar a cabo detenciones de inmigrantes dentro de Estados Unidos, no nada más en la frontera. Ahora, ¿por qué decía yo de la prensa escandalosa de nuestro país? Pues por todo esto. A ver, ¿será la primera vez que aviones que recolectan información vuelan el espacio aéreo internacional cerca del mexicano? Claro que no. ¿Que los buques están? Claro que no. Mi querido Julio, te lo digo con los pelos en la mano. Yo recuerdo muy bien en Exalcenio de Calderón, cuando este funcionario, que hasta la fecha no me ha autorizado a decir su nombre, pero un funcionario mexicano que manejaba la relación aquí en Washington, justamente con las agencias federales, llegó a mi oficina a contarme, ¿qué crees, Jesús, que le acaban de proponer al presidente Calderón? ¿Qué? Que grupos especiales del ejército vayan a la sierra y atrapen al Chapo. Y el presidente dijo que no. Ahora bien, te doy otro dato, Julio. Digo, y no, perdóname si parece comercial, pero en mi podcast que saldrá el martes entre Washington y México, entrevisto a uno de los agentes encubiertos más exitosos que ha tenido Estados Unidos, que estuvo anclado en cárteles mexicanos, en varios, en Al Qaeda en el Medio Oriente. Te estoy hablando de alguien muy importante que fue director de inteligencia de las investigaciones de seguridad interior en Washington. Se acaba de jubilar. Y lo entrevisté para hablar de esto del terrorismo, ¿no? Pero además por lo que tú mencionaste, lo del avión, lo del buque. ¿Por qué lo entrevisté? Porque él hace tiempo me contó cómo han entrado a México con autorización de los gobiernos federales equipos especiales de la Marina y del Ejército estadounidense. Algo que no se conoce públicamente, pero que ha ocurrido. A pesar de la retórica que habla de limitar de limitar ciertas formas de colaboración o cooperación con agencias estadounidenses, Jesús. Sin duda, porque debemos también resaltar algo que a mí me parece muy bueno. La DEA, por ejemplo, estaba metida hasta la cocina en los últimos años. Con la ley de seguridad que instrumentó el gobierno de López Obrador, se les limitó, ¿te acuerdas el pleito de las visas, de que si les daban o no las visas? Y que están obligados a entregar un informe mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre sus acciones en México, sus movimientos, si entran y salen del país y por dónde andan, lo mismo las demás agencias federales. Ahora, Julio, la lógica es muy clara. Más allá del acotamiento a los agentes de la DEA, la CIA. El periódico The Wall Street Journal publica una nota que me parece una fantasía clara con la realidad. Es una combinación que Trump va a utilizar a la CIA para espiar al narcotráfico. ¿Cuándo no ha espiado la CIA al narcotráfico, Julio? Pues sí, pues Siempre sí. lo ha hecho. El ejemplo más claro lo tuvimos en los 80s con el caso Kiki Camarena. Claro, claro. No ayudaron a los grupos de Caro Quintero, Carrillo, de esos grupos del crimen organizado en ese tiempo que también eran cárteles, a enviar drogas a Estados Unidos a cambio de que les ayudaran a llevar armas a Nicaragua. La CIA lo hizo. Siempre han estado metidos. Ahora, Pues, no serían tan idiotas si les preguntas, ¿están espiando al narcotráfico? Te van a decir, sí, sí, señor, sí lo estamos haciendo. claro. Si se supone que la CIA no existe fuera del territorio de Estados Unidos, en primer lugar. Claro. Mira, Jesús, sí, perdón. para que vean la retórica, no voy a decir el nombre porque hasta me da risa decirlo, pero hubo un funcionario mexicano en la embajada de nuestro país en Washington que nos citó a los reporteros y corresponsales que éramos en ese momento, pues se quería presentar con nosotros a uno por uno. Y yo recuerdo muy bien que me dijo, a mí me entrenó la CIA. Y me empecé a reír. Y me dijo, ¿por qué te ríes? Le dije, porque si te hubiera entrenado la CIA, No lo estarías primero diciendo. que sería es no decirlo, porque así Pues estén matando a un agente de la CIA,
va a negar que es agente de la CIA? Y tú lo primero que dices es, a mí me entrenó la CIA, pues te saliste reprobado, mijo, ¿por qué? No pasaste el examen. Entonces hay muchos mitos alrededor de todo esto. La realidad es que sí, sí espían. ¿Con Claro. qué intereses? No lo sabemos, porque la CIA no necesariamente sigue el renglón de combatir al narcotráfico. Los intereses políticos de la CIA son otros. Jesús Esquivel, podríamos pasar mucho tiempo. Te agradezco tu disposición para poder platicar de estos temas. Cierro preguntándote qué perspectivas ves de declaraciones o involucramiento de políticos mexicanos si avanza este tema de declaraciones del Mayo Zambada, que dicen algunos, en referencia sobre todo al tema Sinaloa y Rubén Rocha Moya. Jesús. Pues mira, creo que esa es la gran incógnita que tenemos y mucha esperanza en algunos sectores gubernamentales de que hable el Mayo. Lo cierto es que con la llegada de Donald Trump y la determinación de que los cárteles son organizaciones terroristas, hay que ver cómo cambian los fiscales federales en el caso del Mayo. Hasta donde estoy enterado, ya cambió la estrategia de su defensa. Están tratando de buscar primero que se elimine la posibilidad de que lo acusen y si es declarado culpable, sea castigado con la pena de muerte para poder llegar a un compromiso. Está pendiente la próxima audiencia en abril, el 22 de ese día. Ahora, imagínate lo que es el Mayo para cualquier gobierno hablando. Es un diamante en bruto Sí. de todo el conocimiento que tiene a lo largo de sus años en el narcotráfico. Yo me reí cuando leí por ahí que dijo que había dejado un documento señalando enciclopedia o no sé qué cosa le Sí, pusieron. sí, sí, sí. No hay nada más falso. El abogado de El Mayo me dijo que está hasta el tope de quien está escribiendo estas cosas. Y hace poquito, pues también salió otra versión con la misma voz del Minilic, en donde Ujú. desmiente también eso de que el Chapo desde la prisión de Florence, Colorado, la super máxima seguridad en Estados Unidos, ordenó a sus hijos que secuestraran al Mayo. El Claro. Minilic lo dice con su propia voz en esa entrevista que está circulando. Fue una mentira que me inventé. Pues Jesús, antes de cerrar, por favor, dinos, no es comercial, es legítimo interés de análisis periodístico y ciudadano. ¿Cuándo estará en circulación ya tu nuevo libro, Los cárteles gringos? Pues mira, mi querido Julio, gracias. Y sí, digo, sí, creo que parece comercial, pero te voy a No, 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 responder. no, 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 Creo adelante. que, creo que estará ya circulando. Está en esa negociación. Se había calendarizado para julio, pero Mm, a la vista de lo que está ocurriendo con Donald Trump, quieren intentar adelantar la publicación del ujú, libro, ujú. porque pues van a encontrar quienes lo lean y quienes piensen que este tecleador vale la pena con esa investigación encontrar muchas respuestas a justo lo que está ocurriendo en estos momentos y de si hay o no hay cárteles en Estados Unidos y quiénes son y si los han combatido o no los han combatido. Ese libro viene con nombres y apellidos, no son especulaciones y documentos que van Ujú. a demostrar que sí, ya de acuerdo al Departamento de Justicia de este país, hay cárteles gringos. Jesús, pues estamos puestos para leer el libro en cuanto salga y para seguir platicando contigo cuantas veces nos permitas para ir hablando de todos estos temas, no solo interesantes en general, sino muy actuales en este Cierro momento. con lo del Reserva. Mayo, porque Sí, no por lo favor. acaba de decir, un diamante en bruto. Yo creo que muchos expolíticos, políticos, gobernadores, exgobernadores, militares, ya jubilados y otros en funciones, han de tener cirios, no veladoras prendidas, de que el Mayo no se convierta en un testigo protegido o cooperante de los Estados Unidos, porque seguramente va a decir a quién le pagaba para toda la protección que tuvo durante todos esos años para evitar ser detenido el auténtico capo de capos del cártel de Sinaloa. Y de acuerdo a los funcionarios de Estados Unidos, el narcotraficante más exitoso e inteligente que ha tenido el mundo. Jesús, sirios prendidos por políticos del pasado reciente y del presente.
Pues seguramente de todos, Julio, porque fue justamente, y valga la redundancia de julio, porque fue en julio del año pasado cuando esa entrega pactada culminó con la detención o entrega otra vez del Mayo a los Estados Unidos y pues hasta un mes antes estaba operando. Ujú. Ahí está el texto que se publica en la revista Proceso, donde recibió a María Scherer y a Jorge Carrasco Ujú. unas semanas antes de que llegara a los Estados Unidos. Pues sí, tiene demasiada información. La vamos a saber siempre y cuando el gobierno de Estados Unidos lleve acciones criminales en contra de los a quienes delate el Mayo. Y te recuerdo el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mientras no, se van a quedar allí selladas las investigaciones y ve tú a saber cuándo podamos enterarnos a quienes delataría el Mayo si se convierte en testigo cooperante o protegido. Si me preguntas qué apostaría, yo apuesto a que se va a convertir en un testigo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ándale, bueno, pues ya estaremos viendo todo esto. Jesús, como siempre, muchas gracias. Un abrazo hasta donde estás y seguimos en contacto. Gracias, Un Jesús. abrazo, Julio. Saludos.